Un cambio de escenario hizo el Banco Central en el informe de política monetaria que entregó este martes 3 de abril. Subió la proyección de crecimiento, subió la proyección de inflación y se espera que las tasas puedan empezar eventualmente a subir el próximo semestre. Para analizar de qué se tratan estos cambios de escenario y por qué pasó esto, estamos con el economista jefe de Banchile, Rodrigo Aravena. Rodrigo, muchas gracias por estar acá. A usted, gracias por la invitación. A ver, partamos por el crecimiento. Se sube a un rango de entre 4 y 5%, o sea, un rango entre 4 y 5% desde un 3,75 a un 4,75. No es menor. Es correcto. ¿Qué pasó aquí? Mira, aquí el Banco Central está dando evidencia bastante cierta de que hay un cambio de escenario bastante fuerte, bastante relevante. Y un cambio de escenario tiene dos componentes. Primero, lo que pasó hacia atrás, es decir, las cifras de diciembre, las cifras de enero, las cifras de febrero han sido por lejos mejor a lo que esperaba el banco en el informe anterior, es decir, en el informe de diciembre. Y en segundo lugar, hay algunos elementos que nos hacen pensar que el futuro va a ser mejor también de lo que pensaba el Banco Central en el informe anterior. Y ahí son tres grandes elementos que han ocurrido. Primero, la recuperación del empleo en Estados Unidos. En segundo lugar, el tema básicamente por el Banco Central Europeo inyectando más liquidez, permitiendo más financiamiento a la banca y el acuerdo que logró Grecia con los acreedores para poder rebajar el nivel de deuda nominal, lo cual ha conllevado menores tensiones financieras. Dicho eso, hoy el Banco Central nos está diciendo que el crecimiento económico subió de un valor estimado en 4,1% puntual a algo más cercano a 4,5%. Ese medio punto adicional de crecimiento, por supuesto, tiene implicancias de primer orden en términos de inflación, en términos de tipo de cambio y en términos, por supuesto, también de política monetaria. Y no solo eso, el Banco Central está bastante más negativo con el crecimiento en diciembre. Y hoy el Banco Central nos está diciendo que hay un balance neutral, pero claramente cuando uno ve el informe se puede dar cuenta de que incluso no se puede descartar que el crecimiento pueda ser mayor al estimado hoy por el mismo banco. Rodrigo, pero claramente en este momento el escenario mundial está un poco más tranquilo porque tenemos camiones de liquidez inyectados por los principales bancos mundiales. ¿Eso no es pan para hoy día y hambre para mañana? Hay dos cosas que hay que considerar. ¿No hay un riesgo latente de que eso no sea así? Hay un riesgo, por supuesto. Ninguna medida en materia de política económica es gratis. Todo tiene costo, eso hay que entender. Nosotros teníamos dos grandes preocupaciones. La primera de ellas, estoy hablando a fin del año pasado, era que existiera una recesión en Europa. Y en segundo lugar, que la falta de liquidez pudiese conllevar a un escenario de crisis financiera parecido al de Lehman. Hoy lo que nosotros estamos diciendo es que estamos un poco menos preocupados por el tema financiero, básicamente por la mayor liquidez, pero seguimos muy preocupados por Europa, por la recesión, en particular por la situación de España. España es un caso bien particular, hay que seguirlo bastante cerca, pero también esa misma solución que está dando hoy el Banco Central Europeo te puede generar más inflación. Gran parte de esa liquidez se está yendo al mercado de commodity, hemos visto un aumento generalizado en el precio de las materias primas, hemos visto también que hay riesgos relevantes de que gran parte de esa liquidez se vaya a países emergentes y eso puede generar una sobreapreciación cambiaria en países como Colombia, en países como Brasil e incluso países como Chile también. Entonces, no es que los problemas se hayan ido, aquí cambió el balance de riesgo y hoy estamos más preocupados por la inflación, estamos más preocupados por los capitales de países emergentes y estamos un poco menos preocupados del crecimiento hacia el mediano plazo. A ver, el Banco Central tiene un rango de tolerancia de inflación entre un 2 y un 4% y ahora dice que la inflación se va a ubicar en torno al 4%. Eso sin duda afecta a los bolsillos. En Chile además tenemos una economía fuertemente indexada a la UEF, es decir, retroalimentamos de cierta manera inflación también. Pero la pregunta de fondo es, ¿estamos los países emergentes y están los chilenos, el chileno de pie pagando las farras de Grecia y de España, por decirlo de alguna manera? Mira, hoy tenemos una preocupación que no teníamos el año pasado, o mejor dicho, no teníamos un par de años atrás, que es el déficit de cuenta corriente. Y eso es preocupante. Es preocupante considerando que la economía chilena hoy enfrenta un cobre en cerca de $4, enfrenta muy buenos términos de intercambio y pese a ello, el Banco Central nos dijo que esperan un déficit de cuenta corriente superior a los 3 puntos del producto. Es más, hay un ejercicio que hizo el Banco Central en el IPOM donde dice que si baja el precio del cobre a un valor de tendencia, el déficit de cuenta corriente puede ser cercano incluso a los 6 puntos del producto. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos sacar? Que la economía chilena, es cierto, ha estado creciendo. Es cierto que la economía chilena ha tenido un dinamismo bastante fuerte. Sin embargo, hay que considerar que gran parte
de ese mayor crecimiento de Chile ha sido en base al gasto. Y eso no es algo sostenible para el largo plazo. Por lo tanto, uno debe esperar dos grandes directrices en materia de política económica. Por un lado, en términos de política monetaria, estos son argumentos bastante potentes. La mejor escenario macro, la corrección al alza en materia de expectativa inflacionaria y el déficit de cuenta corriente para que el Banco Central en algún minuto comience a subir la tasa. ¿Cuándo la va a subir? Probablemente hacia fines de este año. Y por otro lado, de manera paralela, uno debiese esperar también que exista un cambio en términos de las directrices en política fiscal. A comienzos de año, lo que uno podía esperar era un gobierno poniendo un plan de contingencia para impulsar el empleo, pero claramente ese plan habría que archivarlo, habría que considerarlo para más adelante, y no descartaría que el gobierno deba realizar en algún minuto algún ajuste adicional al gasto, porque en gran medida este déficit de cuenta corriente, este exceso de crecimiento del gasto, va ligado también a un tamaño de gobierno que todavía es bastante elevado. Rodrigo, ¿cómo se compone este déficit en la cuenta corriente? ¿Qué es en términos prácticos? Mira, en términos muy prácticos, lo que nos está diciendo esto es que la economía chilena ha tenido mucho más gasto que actividad. Dicho de otra manera, que la economía chilena ha tenido más gasto que ahorro, más inversión que ahorro. La economía chilena crece de la mano mucho más del gasto. La economía chilena está ahorrando menos de lo que ahorraba antes en términos proporcionales en relación al gasto en inversión. Es una economía que está teniendo un grado importante de flujos de capitales, es una economía que está teniendo un gran gasto en inversión y de esa manera está teniendo un mayor nivel de endeudamiento. ¿Por qué es preocupante esto? Porque hoy tenemos un precio del cobre en $4. ¿Qué pasa si el precio del cobre se cae de manera importante? El déficit de cuenta corriente sería más alto y por ende el ajuste del gasto tendría que ser mayor. ¿El ajuste del gasto público estamos hablando? Es la herramienta política, tendría que partir por ahí, fue el ajuste del gasto público. También el gasto privado se tendría que ajustar en algún minuto. Pero aquí un poco lo que me gustaría transmitir es que uno de los riesgos que está enfrentando la economía chilena no es solamente inflación, es que el exceso de crecimiento de gasto nos puede generar un sobreendeudamiento que todavía es bastante bajo, pero puede generar en algún minuto un déficit mayor de cuenta corriente. Y eso requiere un ajuste, eso requiere alguna acción de política económica. Y para eso uno podría esperar un aumento de la tasa de interés probablemente hacia fines de este año o una con mayor convergencia al balance estructural. Por ejemplo, en vez de llegar a un déficit estructural de 1% en el año 2014, llegar a un balance estructural o realizar algún ajuste en el gasto tal como hizo el gobierno el año pasado. Hoy de verdad el mayor crecimiento del gasto está generando algún tipo de riesgo en la economía chilena. Mira, hablemos de política monetaria. El Banco Central tomó la decisión en enero de recortar la tasa y ahora cambia completamente el escenario e incluso deja entrever que podría empezar a subirla. ¿Se equivocó el Central? Definitivamente no. Nosotros creemos que el Banco Central no se equivocó, considerando que la información que existía en ese minuto era consistente no solamente con bajar la tasa de interés en enero, sino que también esa información sugería el poder bajar la tasa de interés antes. No nos olvidemos, por ejemplo, que la encuesta de operadores financieros comenzó a ver baja a partir de noviembre del año pasado, que la encuesta de expectativa económica en algún minuto anticipó recortes de tasa hasta niveles del 4% para fines de este año. La información en ese minuto justificaba un recorte de tasa y no solo eso, justificaba incluso más de un recorte de tasa. Bueno, pero finalmente los hechos nos dieron cuenta de lo contrario y el Banco Central hace política monetaria en el largo plazo, entonces... Así es, pero con la información disponible al minuto. Lo que sí es mucho más relevante es que en el minuto que cambió el escenario, el Banco Central cambió el escenario macro y por ende cambió el tono también del IPOM. No pierde lo que sería credibilidad. grave, no debiera. Lo que sí sería gravísimo es que comencemos a ver un aumento de la expectativa de inflación, que comencemos a ver un desanclaje de expectativa y que el Banco Central no haga nada. Eso sería fatal para su credibilidad. Lo que nosotros debiéramos observar acá, primero tuvimos un cambio de escenario, el Banco Central cambió el discurso, ojo que la tasa de interés la tenemos en 5. Dado que la tasa está en 5, dado que es una tasa neutral, eso le da espacio y le da manga al Banco Central para poder esperar y comenzar a subir la tasa de interés más adelante. Pero lo que sí debemos considerar es que si las expectativas inflacionarias llegan a aumentar, no solamente para los próximos meses, sino que para los próximos 2 años, el Banco Central va a tener que dar una señal, y una señal significa subir la tasa no en 25, en 50 o probablemente más, con el fin de mantener las expectativas inflacionarias ancladas. Ese es el objetivo último que debe perseguir el Banco Central con la política monetaria. Se le critica que en algún momento ha dejado de lado ese fin último y se ha preocupado de tratar de impulsar
de impulsar el crecimiento, de usar la tasa para eso, de usar los mensajes no verbales también para tratar de impulsar el crecimiento económico. ¿Qué hay de eso? Porque claramente la rebaja de tasa de enero no era una rebaja de tasa en la que se estuviera mirando la inflación, se estaba mirando otros elementos. Yo creo que sí se estaba mirando la inflación, considerando el crecimiento económico para ese minuto esperado en Chile era un 4%, había una apertura de brecha, es un escenario totalmente distinto en términos de petróleo y es un escenario con mayor riesgo financiero. Y no nos olvidemos que cuando el Banco Central bajó la tasa de interés en enero, existían expectativas de inflación que están acercando al 2%. Y hay que entender que la política monetaria es simétrica. Hay que subir la tasa cuando las expectativas se están desanclando hacia arriba, pero también hay que reaccionar cuando las expectativas se están acercando al 2%. Al piso. Justamente, el Banco Central bajó la tasa de interés el año 2009, de la mano de menor expectativa de inflación, comenzó a subir la tasa de interés el año pasado de manera también bastante importante, de la mano de mayor expectativa de inflación, y la verdad lo que ha quedado en evidencia hasta la fecha es que las expectativas inflacionarias sí importan. Por eso, hoy, más que nunca, es relevante seguir lo que pasa con la expectativa de inflación. Si tenemos, por ejemplo, otro aumento del precio del petróleo, si tenemos mayores aumentos, por ejemplo, en el precio de los alimentos, si tenemos un mercado laboral que sigue más dinámico, no cabe duda que el Banco Central va a tener que anticipar las alzas de tasas. Y si no lo hace, eso sí sería un error. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue esta política monetaria en los próximos meses. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados para una próxima.